En el calendario festivo, Día de los Muertos. En la tradición popular peruana, irte al cementerio con tu olla de tallarines rojos, con tu pachamanca, con tu rocoto, con tu cajón de cerveza, disfrutar, recordar lo que más le gustaba a tu ser querido que partió la eternidad. Todo eso lo hacías en un cementerio. Hoy, lamentablemente, no se lo puede hacer. Criterio del gobierno es que podría generarse un foco masivo de contagio. Hoy es domingo, el sol cada vez calienta más, la gente los domingos, domingo de playa, domingo de ceviche, poder disfrutar con los amigos. Las playas están cerradas. Criterio del gobierno que es que el contagio se puede incrementar, puede haber una segunda ola, y no la ola del mar, sino la ola de contagio que podría repercutir mucho más en el sistema sanitario del país. Pero para Luis Solari, él, como exministro de Salud, respalda estas medidas del gobierno. Doctor, ¿qué tal? Buenos Tal, días. ¿cómo estamos? Buenos días, buen día a todos los seguidores de Vez Cable en todas las plataformas. Fíjese, don Pedro, en realidad no se trata de apoyar o no apoyar, sino que hay que ser distinto. Lo que está pasando en Europa es dramático. El virus ha mutado, hay una cepa nueva que ha llegado a Europa y ellos sí tenían menos de 5% de casos positivos. ¿Qué significa? Todos los días se reporta un número de casos y de esos casos que se les han hecho pruebas, si está uno por debajo de 5 de cada 100, significa que realmente se terminó la primera ola. Pero Ya. nosotros estamos por encima de 10% y la economía la abrimos con 20%. Es decir, nosotros estamos en el mismo brote, solamente que está en la fase de salida. Entonces, si estamos en la fase de salida, sería un absurdo en este momento otra vez comenzar a multiplicar el virus, lo cual lo primero que dañaría sería la campaña navideña que todos sabemos que ayuda al comercio. O sea, Sí. el Perú es un país de pequeños productores, donde 65 de cada 100 de propietarios y empresarios se dedican al comercio. Entonces imagínense, y yo creo que un poquito de sacrificio, saltemos la campaña navideña, no abramos los vuelos con Europa para que no venga este virus nuevo de Europa, porque nosotros hemos abierto la economía con 20% de contagiados, a pesar de abrir la economía, a pesar de subir en 17 distritos de Lima y en 13 departamentos, a pesar de todo eso, hemos conseguido bajar entre 9 y 11%, ahí estamos bandeando, ¿no? Seguimos a la baja y lo único que tiene que hacer el ministerio es corregir los defectos de los errores, porque ahora ya sabemos, y con esto termino, que los países que están totalmente en verde, que han vencido a la pandemia, lo han hecho entre la quinta y la séptima semana. Los que se han demorado más, como nosotros, es porque no han hecho las cosas como debían ser hechas. Ya, pero doctor, ¿en qué hemos fracasado? Si en su momento hemos sido reconocidos, aplaudidos internacionalmente por la cuarentena precoz que se habría aplicado en el país, no había mayor nivel de contagio. Llegamos a sobrepasar el número de 50 contagiados y automáticamente el gobierno dijo cuarentena para todos. Hemos estado encerrados durante 3 meses y a pesar de ello terminamos siendo otra vez ejemplo, pero ya de la mala forma como se aplicó la cuarentena. Somos un mal ejemplo por los riesgos o los resultados finales. ¿En qué hemos fracasado como para no haber logrado contener el virus? Bueno, la respuesta principal la ha dado el Banco Mundial hoy día, no hoy día, sino este mes, en un documento que se llama El costo de mantenerse sano. Y ahí se ve cómo han distribuido el gasto que han hecho los países. Mientras que Haití, por ejemplo, el gasto ha sido un gran chorro de dinero al sistema sanitario, entonces hoy día Haití es el único país de América Latina y el Caribe que está en verde su curva y totalmente para abajo. Pero a la hora que uno mira la curva peruana, oh sorpresa, la mayoría fue a los bonos, país de informales, pero obviamente la informalidad ha ocasionado un número tremendo de muertes. Segundo fue a las empresas y al final un cachito para el sistema sanitario. Y eso no se puede hacer. En una pandemia eso no se puede hacer. No habíamos descubierto esto hasta hace poco, pero de las 6 partes que tiene la estrategia, ya sabemos que en las pruebas
se ha fracasado, mucha prueba con 34% de error. En las cuarentenas, todos sabemos que entramos tarde a los mercados y tarde al transporte, cuando ya se había disparado. Tratamientos, la tercera, los tratamientos. ¿Cómo? Los tratamientos, el oxígeno llegó después de que el virus y mató gente. Cuarto, tenemos el tema del seguimiento. No se ha hecho seguimiento por celulares. En esa estrategia tenemos cero, ¿no? ¿Qué es lo principal que han hecho los países de éxito? Seguimiento por los celulares. Y la quinta es la protección al personal de salud, que ya sabemos que no ha sido protegido. Las cuestiones de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, esa es la sexta. Esa nos toca a nosotros, pero las otras 5 le tocaban al gobierno. Entonces, este es el momento de corregir errores o de invitar una misión rápida de los 3 países a los que les ha ido mejor: Taiwán, Tailandia, Nueva Zelanda. Taiwán ha hecho un concierto con 10.000 personas el mes pasado, a los 20 días ni un contagiado. Significa que han hecho las cosas que deben. ¿Y qué dicen estos países de éxito? Lo principal es el seguimiento por los celulares, que nosotros no hemos hecho. Aquí no es tan cierto el mensaje del gobierno que diga que es imposible controlar el virus, porque eso está pasando en todo el planeta, porque ningún país lo puede controlar, nadie lo puede confinar, es irremediable el efecto que va a generar, y por eso es importante que te mantengas en tu casa. No es tan cierto al 100% lo que manifiesta el gobierno, porque si por ejemplo usted menciona la experiencia de Haití, doctor Salirio, perdóname que le agregue ese ratito más. Haití, por ejemplo, tiene una población que supera los 11 millones de habitantes, 12 millones aprox, la población de Haití. Podemos decir que es la tercera parte de la población peruana. Si nosotros en cifras oficiales tenemos, por ejemplo, ya por los 900,000 casos de contagios, la tercera parte son 300,000, que se podría decir que Haití, siendo una nación bastante pobre, debería tener por lo menos 300,000, en la misma proporción de habitantes que tiene Perú de Haití. Sin embargo, Haití solamente ha reportado casos oficiales 9,057 casos, 7,429 personas recuperadas y solamente 232 víctimas mortales. Un país bastante pobre como Haití, económicamente hablando, ¿cómo es que logra tener un éxito superlativo en el manejo de esta pandemia? Bueno, así es cuando la gente que dirige las cosas es competente y sabe hacer las cosas. Si usted se tiene un aniego en su casa porque se rompe una tubería, no llama pues al electricista, llama al que sabe. Miren, nosotros en el mes de mayo, para la revista El Economist, éramos la 4ª economía del mundo y la primera en América Latina lista para enfrentar la pandemia. A los 60 días, teníamos el Producto Bruto Interno, la peor caída del mundo, no de América Latina, del mundo. Significa que a la hora de usar el dinero, no lo hemos gastado como lo han gastado pues los haitianos, los taiwaneses, lo hemos gastado desordenadamente. ¿Y cómo sabemos eso? Simple. Ese informe del Banco Mundial tiene 3 cuadritos que dicen la verdad y solo la verdad. El primero es el que mencioné, poco gasto en el sector salud. El segundo es el de la informalidad. A mayor informalidad, más muertos. Y el tercero es el que nos interesa ahora. Según la calidad del uso del dinero, es el número de muertos. Es decir, la mala gestión económico-sanitaria produce muertos. Y ahí aparece el Perú como la peor gestión económica, porque se refiere exclusivamente al tema del Producto Bruto Interno. O sea, el país que más le cayó el Producto Bruto Interno, porque estuvo gastando, digamos, no impecablemente como ha sido nuestro país, ese país tiene el mayor número de muertos y somos nosotros. Entonces, significa que ha habido un problema serio de competencia. El próximo Congreso va a tener que investigar esto, porque no puede ser que Haití, con la pobreza que tiene, porque la cosa es pues proporcional, no importa que tenga menos habitantes, su riqueza es mínima, que hoy día sea el único país en verde, porque es impresionante el gráfico. Casi todo el gasto extraordinario lo metió al sistema sanitario.
Nosotros no, nosotros ha sido la parte menor. Pues obviamente, ¿cómo Bueno, iba a llegar el oxígeno? ¿Cómo iba a llegar el oxígeno antes que el virus? Claro, el Sí. gasto que se ha hecho en el sistema sanitario ha sido más que todo un negociado. El tema de las clínicas no ha funcionado, pero por ejemplo, en el tema de pruebas rápidas que tanto se viene cuestionando en los últimos días, particularmente conozco de lleno el caso porque yo he sido quien ha denunciado el tema de pruebas rápidas, los sobrecostos, de cómo es que una prueba rápida que te costaba 7 soles en el mercado, el gobierno terminó pagando hasta cerca de 30 soles a un proveedor que te traía la prueba a precio regateado. Y eso, por ejemplo, terminó implicando un sobrecosto de 20 millones de soles para el gobierno. La investigación fiscal profundizó este hecho y encuentra que, por ejemplo, los proveedores de las pruebas rápidas, antes de venderla al Estado, se habían reunido con la ministra de Economía, se habían reunido aparentemente también con el presidente de la República, Martín Vizcarra, todo un tinglado de presunta corrupción en la compra del primer paquete de pruebas rápidas que el gobierno anunció casi a finales de marzo de este año, cuando la pandemia recién estaba por su primera semana aplicándose cuarentena en el país. Desde un inicio ya estaban haciendo chueco todo esto y ahora vemos las consecuencias, doctor Solari. Bueno, no solo eso, las pruebas que miden defensas de la persona en la sangre usan 3 métodos distintos principalmente. La que hemos comprado es la que tiene el mayor error, 34% de error. O sea, hay de cada 100 pruebas que se hacen, según la revista británica de medicina, publicada el mes antepasado, 34 salen o falso positivo o falso negativo. Entonces, eso es un problema muy serio, porque ahora nosotros estamos haciendo en el Perú un estudio que se llama de cero prevalencia. Sí. O sea, ¿cuántas personas han formado defensas contra el virus? Algunas teniendo el virus, otras teniéndolo sin saber, o sea, sin síntomas. Y si estamos haciendo ese estudio de cero prevalencia con esas pruebas que tienen 34% de error, es decir, es un estudio que no tiene ningún fundamento científico serio. Si bien es cierto que hubo un momento en el que usted recordará, salían pruebas moleculares de última generación en Estados Unidos, el presidente de Colombia le escribía al presidente de la compañía, y el presidente de la compañía le decía, no puedo porque ya el Estado americano me las compró todas. Sí. Entonces en ese momento hubo un chapa lo que puedas. Sí, pues, pero ese chapa lo que puedas implicó comprar un sector de pruebas basura que no tenía aprobación por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. ¿Y eso qué tiene importancia? En un programa de televisión llevaron estas pruebas de gran error y le hicieron al futbolista Chumpitas y a Eloy Jauregui, periodistas que habían estado hospitalizados. La prueba que había sido validada por la Administración de Drogas y Medicamentos de Estados Unidos salió positiva, pues, porque habían tenido. Pero la prueba que no había sido validada, que era coreana por esta organización, salieron negativas habiendo tenido ellos COVID. Es decir, que hay en el mundo, hay pruebas de alta precisión de este tipo, de las llamadas pruebas rápidas, pruebas de mediana, 16%, y pruebas basura, 34%. Y si esa prueba no la ha validado la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA de Estados Unidos, es en la práctica una prueba basura. Y esto se investigará y esto tendrá que sancionarse a los culpables. Igual, los que han comprado 450 ventiladores a una institución americana que nunca en su vida habían vendido un ventilador. ¿No es cierto? Que llegaron incompletos. No, ese es otro caso. Y no las compraron por el ministerio. Los compraron a través de la renovación, la reconstrucción por cambios del norte. Una empresa que ni siquiera tiene oficina en el Perú y que ni siquiera tiene taller de reparaciones. Ahí están dando vueltas los ventiladores. También se investigará. O sea, compras adjudicadas, compras adjudicadas en 60 minutos. Por eso le digo que en el tema del fondo asignado para el tema de la atención sanitaria en el Perú por la pandemia ha sido más un tema de despilfarro con gasto eficiente, como si, por ejemplo, habría registrado Haití. Pero, doctor, y estamos en un descenso y el presidente de la República, sí, Martín Vizcarra, lo celebra. Y además se considera que ese es un éxito de, bueno, bastante indiscutible el discurso de la estrategia sanitaria del país.
Lo cierto es que lo que yo percibo, y creo que usted también, que se está poniendo toda la carne en el asador, la expectativa con la vacuna. Y nos están diciendo que la vacuna ya para diciembre o el primer trimestre, en el peor de los casos del próximo año, ya la vamos a tener. Y sobre eso se está planificando el reinicio de actividades, sea de manera progresiva, como volviendo a la normalidad, con la forma, por ejemplo, educación semipresencial. ¿Usted cree que realmente va a haber vacuna el primer trimestre del próximo año? Hasta marzo tendremos ya la vacuna para vacunar al personal de salud, a los policías, a las personas adultas mayores. Bueno, usted ha tocado dos temas cruciales. El primero, la estrategia esa de contra los abuelitos, que las cenizas, la estrategia para evitar los encuentros familiares comenzó el 31 de agosto. Las camas se comenzaron a desocupar el 17 de agosto. Exactamente. Yo, gracias a Dios, Dios me ha regalado, aparte de mi familia, una muy buena memoria. El 17 de agosto significa que el virus ya estaba atenuado y desde ese momento comenzaron a desocuparse camas. Más bien ahora, con la apertura económica, se están desocupando más lentamente. Hemos llegado a desocupar como 900 camas por semana, ahora estamos entre 300 y 400, y también los casos de cuidado intensivo, que antes eran solo 10 de cada 100 que se hospitalizaban, ahora son casi 20 de cada 100, por si acaso, ¿no? Ok, vamos al tema de la vacuna. Miren, una vacuna para que sea útil tiene que ser, primero, de bajo costo. Segundo, que en la cadena de frío use pues 7, 8 grados, no menos 70. Hay una vacuna de menos 70. Eso habría que cambiar toda la cadena de frío en el Perú. Eso sería un absurdo. Tercero, que tenga reacciones adversas mínimas. Un poquito de malestar de cuerpo, un poquito de dolor de cabeza, 37.1. Cuarto, que se demuestre que la persona produce defensas, ¿no? Que se mide en sangre. Y aquí viene lo más importante, porque sabemos que el virus produce defensas cuando uno le da el virus entre 3 y 4 meses, máximo. Entonces, una vacuna, la quinta característica, y para mí la más importante, es que sea durable, así con guión, durable. ¿Qué significa durable? Mínimo un año. Esto como la vacuna y la influenza, que usted se la pone todos los años, pero nos va... ¿Cómo? Mire usted lo terrible que está pasando. Fabricantes de vacunas que le exigen a los países, págame por adelantado, Pago por adelantado. una vacuna que todavía no sé cuánto dura. O sea, imagínese, usted va a hacer cola para comprarse un auto que solo puede recorrer 5.000 kilómetros, una licuadora que solo le va a servir para 2 días. No. Entonces, ¿qué y por qué? Porque están jugando a la necesidad. Entonces, y en el Plan Nacional de Vacunaciones, que ya ha sido aprobado el 16 de octubre por el Ministerio, dice claramente que los primeros que se van a vacunar es el personal de salud, obviamente, después el personal de riesgo y después el resto. La vacuna no se ha aprobado en niños, por tanto los niños no se pueden vacunar. Y acaba de salir una publicación que ha demostrado que los niños contagian igual que los adultos. Así que hay una serie de cuestiones que los fabricantes de vacunas tienen que contestar, que todavía no han respondido. Acaba de salir publicado un artículo en la revista de la Sociedad Americana, de la cual soy miembro, que señala que hay una lista de preguntas que tienen que ser contestadas antes. Y esa es una de ellas, ¿no? La durabilidad, o sea, las condiciones de equidad. Por si acaso hay la única encuesta que se ha hecho en 3 meses distintos no recuerdo el nombre, no es una encuestadora, es una organización que hace estudios. Solo 26% de los encuestados se vacunaría inmediatamente llegar la vacuna. 50 y tantos por ciento necesitaría más información, y hay otro 20 y algo por ciento que dice que sí, me la pongo con los ojos vendados. Entonces, cuidado, primero hay que establecer bien qué tipo de vacuna es, luego las 5 cuestiones que mencioné, pero la más importante es que para mí es la durabilidad. Una vacuna que dura 6 meses. Una vacuna que dura 6 meses no es una vacuna, es un negocio. Pues. Ya, pero claro, y algunas, por ejemplo, que mencionan que se requeriría de 2 dosis para que de esta forma se pueda contrarrestar mucho más el virus. Pero, ¿cuándo estaría la vacuna? ¿Sería para el primer trimestre?
como viene anunciando el gobierno, que hay farmacéuticas, industrias que le dijeron que para el primer trimestre ya tienen la vacuna lista para que comiencen a producir de forma masiva y le entreguen al Perú? ¿O cree usted que va a demorar un poco más? Mire, el día viernes que acaba de pasar, el doctor Anthony Fauci, que es el epidemiólogo más famoso del mundo, que dirige el Instituto de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos por una treintena de años, 30 minutos preguntas y respuestas. Y él contestó, quizás para fin de año, quizás, pero a fin de año puede estar ahí el frasquito. Pero el vendedor del frasquito no le puede decir si las defensas que va a estimular duran un año. ¿Por qué no le puede decir? Porque desde el día que comenzó las pruebas, no ha pasado un año, pues. Él no ha podido medir. Ningún fabricante ha podido, por eso es que demoran tanto las vacunas en llegar al mercado, porque uno tiene que comprobar que por lo menos la vacuna, 1 o 2 años, eso es una vacuna. Hay vacunas para la fiebre amarilla, 10 años, vacunas para la hepatitis A y B, eternas, para siempre, nunca más tiene que vacunarse. Entonces, ¿cómo vamos a tener una vacuna para esta pandemia? O sea, no hay Mire, la pandemia se detiene. Esto es como que usted tiene una tina, ¿y cuándo se deja de llenar la tina? Cuando cierra el caño. Pues. Claro. ¿Y cómo se cierra el caño? Se cierra el caño, el caño se cierra corrigiendo las cosas que no hemos hecho bien. Si el gobierno no sabe hacer eso, que llame a una misión de Taiwán y se resuelve. O que vaya a Haití y pregunte cuál es la fórmula. Pero, bueno, doctor Solari, o sea, básicamente, y me parece bastante razonable lo que usted menciona en el tema de la investigación de vacunas, ¿cómo saber si una vacuna te va a generar inmunidad durante un año si ni siquiera es un año y lo estudio que están desarrollando? Si recién en agosto, septiembre comenzaron con las inoculaciones de las vacunas y el primer año se cumple el segundo semestre el siguiente año, 2021, pero el gobierno viene anunciando vacunas. ¿Qué tipo de vacunas? Para terminar con esta pregunta, de darse vacunas entre enero, febrero o marzo, como pone como tope el gobierno, ¿qué tipo de vacunas serían las que estaríamos recibiendo los peruanos? Mire, yo le garantizo que no va a haber eso. ¿Cómo sé que no va a haber? Porque los primeros lotes de vacuna, si se dan en diciembre a fin de año, los primeros esas vacunas van a ir primero a los países que las han fabricado. Eso es obvio. Y no va a haber, para poder cubrir la demanda mundial, no puede haber una sola vacuna. Van a tenerse que aprobar varias vacunas. Obviamente, si primero sale la vacuna de Moderna, ese lote se va a ir a Estados Unidos. Si primero sale la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, el primer lote se va a ir a los países del Reino Unido. Eso es obvio. Entonces, que nosotros tengamos una vacuna en el verano, mire, para que este doctor Fauci diga, quizás podría estar a fin de año, pero yo no puedo garantizar nada, porque obviamente que un gobierno diga, yo he sido incompetente para manejar la economía e incompetente para manejar impecablemente la pandemia, pero no se preocupen, acá está la vacuna a la vuelta de la esquina. No voy a corregir nada de lo que he hecho mal, pero aquí está la vacuna. Mire, yo tengo la obligación como ex primer ministro, como ex ministro de salud y como hombre de familia y peruano de a pie, porque yo no tengo riqueza, nada, empresas, nada, es por lo menos a la gente decirle la verdad. O sea, a mí me han confiado cargos públicos, me han votado, etcétera, etcétera. Mi primera obligación es obviamente no robar y decirle la verdad a las personas. Yo tengo que decirle la verdad, pero sobre todo decirle la verdad al presidente y decirle la verdad a la gente que está en el ministerio. O sea, ¿qué les cuesta llamar a una misión de Taiwán, de Tailandia, de Nueva Zelanda y ahora de Haití, que está aquí a la vuelta de la esquina, que tiene una curva pero impresionante? Yo les recomiendo, y a sus seguidores, hay una web que se llama END, de finalizar, ¿no? END, coronavirus.org. Y ahí están, en color verde, los países que la hacen bien, en anaranjado los que le hacen regular, y en rojo los que le hacen mal. Y en rojo estamos todos los países de América Latina, obviamente, menos Haití. A Uruguay, que le iba bien,
le está yendo muy mal porque bajó la guardia, se durmió en sus laureles. Doctor Solari, muchas gracias por la comunicación y la entrevista. Que tenga un buen domingo. Gracias a Vizcable, gracias don Pedro. Saludarles a todos. Muchísimas gracias. Saludos para usted también para ese domingo. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Vizcable, rumbo al poder. Volvemos. Ser adolescente nunca fue fácil, mucho menos ahora.